a presentar el trabajo final de legislación laboral por Ibillacira Asprilla González. Tutora Ana Estela Mendoza. El derecho del trabajo. El derecho laboral es un derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. Los aspectos claves del derecho laboral nos permiten estudiar las fuentes del derecho y el impacto que éstas pueden tener en la legislación integral del talento humano de las empresas en Colombia y la relación laboral, empleador, trabajador y los diferentes regímenes contractuales que pueden tener algunos empleados. Los aspectos claves son origen y fuente del derecho laboral, el análisis jurisprudencial, base para interpretar el derecho laboral, aspectos generales de la legislación laboral colombiana, el trabajo infantil, el elemento fundamental de derecho laboral, contrato de trabajo y gestión del derecho asociado. Origen y fuente del derecho laboral. Está asociado a un vocablo latín denominado directum, que traduce lo que está conforme a las reglas. Es así como el derecho se convierte en una ciencia, una disciplina y un arte encaminada a permitir a los hombres mantenerse en camino hacia la rectitud. Existen dos tipos de derechos: derecho objetivo y derecho subjetivo. Por esta razón se puede decir que el derecho nace como una relación de fuerza entre personas desiguales, sea material o psíquicamente. Existen unas fuentes de origen de derecho laboral que son la Constitución, la ley y los decretos. Fuentes directas laborales, la jurisprudencia y la costumbre. El análisis jurisprudencial, base para interpretar el derecho laboral, que la jurisprudencia está asociada a las reiteradas interpretaciones que las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en materia laboral. Tiene una gran importancia porque permite las distintas concepciones del derecho laboral colombiano, así que mejor forma de hacerlo que a través del análisis de una sentencia. Aspectos generales de la legislación laboral colombiana y el trabajo infantil. En materia laboral, se cimienta en la concepción del Estado social de derecho, que indica que el bienestar general prima sobre el bienestar particular. Por tal motivo, la Constitución colombiana es muy clara al afirmar en su artículo 25 que el trabajo es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, ya que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Principios fundamentales. Como principios fundamentales tenemos la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Los aspectos claves en la contratación de menores de edad, el cual fue derogado en el artículo 217 de la Ley 1098 del 2006, la cual estableció el Código de la Infancia y la Adolescencia. De dichos códigos se pueden sacar en claro que se entiende por menor trabajador al menor de 12 años o que, siendo mayor de esta edad, pero menor de 18 años, desempeña actividades laborales expresamente prohibidas por la ley. Los menores de 18 años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y falta de estos del defensor de familia. Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental.
La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas. 1. El menor entre 2 y 14 años solo podrá trabajar en una jornada máxima de 4 horas diarias en trabajos ligeros. Los mayores de 14 y menores de 16 años solo podrán trabajar en jornadas máximas de 6 horas diarias. La jornada del trabajo del menor entre 16 y 18 años no podrá exceder las 8 horas diarias. Y por último, queda prohibido el trabajo nocturno para trabajadores menores. Los menores no podrán ser empleados en trabajos que a continuación se enumeran: trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud, o en trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación. Tampoco podrán trabajar en trabajos, valga la redundancia, donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen 80 decibeles. Trabajos donde se tenga que manipular sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes o rayos X. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corriente eléctrica de alto voltaje tampoco es permitido para menores de edad. El elemento fundamental del derecho laboral o contrato de trabajo. En términos generales se puede decir que un individuo será sujeto de derecho laboral cuando reúna las siguientes características: realice una actividad de forma subordinada sin importar si es continua o no, a recibir periódicamente una remuneración pecuniaria en efecto o especie, y contar con un contrato verbal o escrito que le garantice la prestación. Un contrato de trabajo. Este se define como un acuerdo tácito de voluntades en virtud del cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona o empresa bajo una continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones a cambio de una remuneración. Los contratos de trabajo se caracterizan por típicos y nominados, sinalamáticos, onerosos, bilateral, de trato sucesivo y complejo. Existen varios tipos de contratos que son: contrato oral, contrato a término fijo, contrato por duración de obra, contrato de prestación de servicios, contrato escrito, contrato a término indefinido, contrato accidental o transitorio y contrato de aprendizaje. Gestión del trabajo asociado. Se puede decir que estas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Las características son las especializadas, integrales, multiactivas y trabajo asociado. Existen unas obligaciones y prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Obligaciones fundamentales: dar al trabajador los instrumentos adecuados, las materias primas necesarias para la realización de sus actividades, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos, tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes, y por último prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Prohibiciones del empleador: obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera, aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se refiera a las condiciones de éste, limitar o presionar al trabajador en que el ejercicio de su derecho de asociación,
imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Claves de obligaciones del empleador. Cada vez que se vincula un trabajador, debe afiliar al sistema integral de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, afiliarlos a cajas de compensación, firmarle contrato de trabajo y entregarle una copia al trabajador y abrirle una carpeta con la hoja de vida del trabajador. Semestral. Informar al SENA semestralmente sobre variaciones en la nómina para efectos de la cuota de aprendices, cada vez que ocurra. Información sobre accidentes de trabajo, orden práctica de examen médico para admisión según el caso. Llevar los registros de trabajo extra, suministrar dotación de calzado y vestido de labor. Suministrar dotación de calzado y vestido de labor, conceder la licencia de maternidad a los términos legales. Informar a los empleados sobre los aportes pagados a la protección social. Mensual. Aportar a las entidades de seguridad social a los cotizantes sobre salarios. Declarar sobre salarios y pago al sistema de seguridad social. Y otro, aportar el 9% de la nómina por conducto de la caja de compensación para cumplir obligaciones con la caja, el SENA y el ICBF. Nota: el no cumplimiento de estas obligaciones, el empleador tendrá sanciones por cada periodo, será sancionado con multas de 5 salarios mínimos legales vigentes. Y anual, llevar registro de vacaciones, elaborar el informe general anual, expedir certificado de ingresos y retenciones, consignar la cesantía cuando corresponde esta obligación, contratar aprendices cuando corresponda también esta obligación y por último pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre. Obligaciones del trabajador. Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o su representante. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas. No conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Faltar al trabajo sin justa causa. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de su trabajo. Y por último, utilizar los útiles o herramientas suministradas por el empleador de objetos distintos del trabajo contratado. El acoso laboral. Es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia y si dado el caso el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. Según los artículos 2 y 7 de la citada ley, las modalidades de acoso laboral y su respectiva conducta constitutiva en acoso laboral son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral.